Ok, bienvenidos al podcast de medicina. Hoy día les voy a hablar de la interpretación del electrocardiograma. La forma práctica de interpretar el electrocardiograma, sin consideraciones muy teóricas, consiste en examinar el registro en papel de la actividad cardíaca, de la actividad eléctrica del corazón, y establecer las características de al menos 5 o 6 parámetros: el origen del ritmo, las características de regularidad o irregularidad del mismo, la frecuencia cardíaca, el eje eléctrico aproximado al corazón, los tiempos de conducción y la presencia de algunos signos que son particularmente interesantes, esencialmente búsqueda de elementos asociados a isquemia, injuria o necrosis miocárdica, y también a la eventual presencia de alteraciones del ritmo o disritmias. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el electrocardiograma y vamos a mirar buscando primero si su origen es anatómica y fisiológicamente normal o no, es decir, si el origen del ritmo es sinusal o no sinusal. ¿Cómo sabemos esto? Cuando el ritmo es de origen sinusal hay ondas P discernibles, es decir, yo puedo distinguir ondas P en el trazado electrocardiográfico. Y adicionalmente la secuencia entre las ondas P, que representan despolarización auricular, y los complejos QRS, que representan despolarización ventricular, es una secuencia establecida, ¿cierto?, de acuerdo a la anatomía y a la fisiología. Esto es, después de cada onda P hay un complejo QRS y recíprocamente, antes de cada complejo QRS hay una onda P. Una sola onda P antes de cada QRS, un solo QRS después de cada onda P. Puede ocurrir que las ondas P sean no discernibles. No discernibles considera dos conceptos. Una posibilidad es que las ondas P no sean visibles, es decir, no logro ver las ondas P en el trazado. Pero también puedo referirme con no discernibles a ondas P múltiples y veo, ¿cierto?, un trazado isoeléctrico prácticamente de carácter semejante a una fibrilación y que corresponde de hecho a una fibrilación auricular en la que está presente múltiples despolarizaciones, generalmente provenientes de focos ectópicos en la aurícula, y por lo tanto no hay una onda P discernible, sino que hay muchas ondas P presentes, a veces 400, 500, 600 ondas P o más, y eso se ve como una onda F minúscula fibrilatoria que no permite discernir la presencia de una onda P, que es lo que nos da la garantía de un ritmo de origen sinusal. Luego de establecer el origen, si es sinusal o no sinusal, tenemos que establecer si el ritmo es regular o irregular. El ritmo regular es aquel que va asociado a una distancia entre las ondas R sucesivas que varía no más de 0.04 segundos. Esto es un cuadrito pequeño del trazado electrocardiográfico. La variación se mide, por supuesto, en varias derivaciones y entre varios conjuntos de ondas R para poder tener una estimación visual aproximada. También involucra, por supuesto, la regularidad del ritmo, el concepto anteriormente dicho respecto al origen, en cuanto a que cada onda P debe ser seguida de un único complejo QRS y a su vez cada complejo QRS debe ir precedido de una única onda P discernible. También, por supuesto, aplican los criterios de morfología. El criterio que acabo de señalar es un criterio de secuencia, pero también el criterio de morfología. Esto significa que todos los complejos QRS son semejantes entre sí y también, por supuesto, todas las ondas P son semejantes entre sí. Eso es un ritmo regular. Luego establecemos la frecuencia cardíaca. En el trazado electrocardiográfico habitualmente se nos entrega el dato numérico y es la forma más fácil de verlo, pero también podemos calcular la frecuencia cardíaca midiendo en dos o más derivaciones electrocardiográficas la distancia entre las ondas R o entre los complejos QRS en cuadros grandes y dividir ese número de cuadros grandes por el guarismo 300, lo que nos va a arrojar el número de latidos por minuto. Alternativamente, si nos gusta complicarnos un poco la vida, podríamos medir la distancia entre las ondas R de los cuadritos pequeños y ese número de cuadritos pequeños dividirlo por 1500 y también nos arrojará entonces el número de latidos por minuto. Por supuesto, también hay otro método que es medir 30 segundos en el trazado electrocardiográfico. Esto significa, 6 segundos en el trazado electrocardiográfico, que son 30 cuadros grandes, a la velocidad de desplazamiento estándar de 25 milímetros por segundo, y multiplicar ese resultado por 10, porque el número de cuadros grandes en 6 segundos
es decir, en 30 cuadros de longitud del electro, debe multiplicarse por 10 veces para alcanzar los 60 segundos y tener entonces el resultado en latidos por minuto. Luego de establecer origen, ritmo y frecuencia cardíaca, tenemos que considerar el eje eléctrico. El eje eléctrico nos dice en el fondo cuál es la dirección aproximada en la que viaja el vector que representa el impulso eléctrico en el corazón. Hay muchos métodos algebraicos, matemáticos, para describirlo, pero el método práctico simple mirando el trazado electrocardiográfico es mirar D1 y ABF. Si en D1 el eje del complejo QRS es predominantemente positivo y en ABF también el complejo QRS es predominantemente positivo, es decir, es una deflexión cuya mayor parte es hacia arriba de la línea isoeléctrica, porque por convención estas deflexiones son positivas. Si, como digo, en ambos casos de 1 y ABF son predominantemente positivos, significa que el eje eléctrico está normal. Eso es, su valor está entre menos 30 grados y más 90 grados. ¿Cuál es el valor exacto? No lo sabemos, pero sabemos que está entre esos valores y por lo tanto es un eje eléctrico normal. Si por el contrario el eje eléctrico está positivo en D1 y negativo en ABF, debemos ir a mirar D2. En ese caso, si D2 está positivo, predominantemente positivo, el eje eléctrico es normal, y si en D2 está predominantemente negativo, significa que hay desviación del eje a izquierda. A la inversa, si el eje es predominantemente negativo en D1 y es predominantemente positivo en ABF, también debemos mirar D2. Y en este caso, nuevamente, si D2 está predominantemente positivo, el eje será normal, y si está predominantemente negativo, habrá desviación a izquierda. En el caso poco común de que tanto en D1 como en ABF el eje eléctrico sea predominantemente negativo, significa que el eje está en el territorio o cuadrante denominado como tierra de nadie, es el no man's land, y que se encuentra en condiciones extrañas como por ejemplo poco frecuentes, quiero decir, como por ejemplo la presencia de un marcapasos disfuncional, que en el paciente que lo porta, por cierto, o en algunas condiciones clínicas un poco más comunes como la hipercalemia. No obstante, esta desviación del eje, que es extrema, es muy poco frecuente. Luego debemos revisar los tiempos de conducción. La conducción a través del tejido especializado de conducción, ¿cierto?, distingue los tiempos de conducción aurícula-ventrículo, que es el intervalo PR, el tiempo de conducción y despolarización ventricular, que es el complejo QRS, y el tiempo total en despolarización y repolarización ventricular, que es el intervalo QT. El intervalo PR se acepta un rango de 0.12 a 0.20 segundos, es decir, entre 3 a 5 cuadros pequeños, contados desde el inicio de la onda P hasta la onda R. Luego, el intervalo QRS se acepta como valor normal menor a 0.12 segundos, es decir, menor a 3 cuadritos pequeños. Estos son valores para el adulto. En los niños se acepta que pueda ser un poquito más estrecho el QRS, menor a 0.10. Y el intervalo QT, que representa la suma de la despolarización ventricular más la repolarización, debe estar entre 0.35 a 0.42 aproximadamente. Y podemos encontrar a veces este tiempo prolongado por una repolarización prolongada o por un QRS ensanchado, ¿cierto?, como ocurre en los bloqueos de rama o también en algunos eventos de miocárdicos agudos, de isquemia miocárdica aguda. Luego de establecer origen, ritmo, frecuencia cardíaca, eje eléctrico y tiempos de conducción, usualmente lo que hacemos es buscar algunos signos específicos, y nos interesan especialmente los signos que pudieran trasuntar un síndrome coronario agudo, es decir, los signos de isquemia, injuria y necrosis. La isquemia está evidenciada por la presencia de ondas T negativas, simétricas, en 2 o más derivaciones electrocardiográficas contiguas. La injuria por la presencia de un supradesnivel ST, con un punto J desplazado más de 2 milímetros sobre la línea isoeléctrica, y también presente en 2 o más derivaciones electrocardiográficas contiguas. Y la necrosis cardíaca, por la ventana eléctrica que genera, nos muestra una onda Q profunda, patológica,
y que consiste su patología en que lo que evidencia es la actividad eléctrica a través de esta ventana eléctrica de la pared contraria, contralateral, al electrodo del cual estamos observando. La Q patológica, que implica necrosis cardíaca, es decir, infarto, es por tanto una Q profunda que ocupa en amplitud al menos un tercio o más de la amplitud total del QRS, o es una Q que tiene un ancho mayor al normal, mayor a 3 cuadritos pequeños, es decir, a 0.12 segundos. La Q patológica trasunta necrosis. La otra alteración cuyos signos buscamos en el electrocardiograma son las disritmias, es decir, las alteraciones del ritmo. Y fundamentalmente las alteraciones del ritmo que buscamos son alteraciones en frecuencia, es decir, taquicardias con frecuencias cardíacas sobre 100 por minuto y bradicardias con frecuencias cardíacas bajo 60 por minuto. Estos valores son para adultos. Si no encontramos estas alteraciones de la frecuencia, buscamos también alteraciones del ritmo, es decir, ritmos irregulares evidenciados por una desproporción entre el número de ondas P discernibles y el número de ondas o complejos QRS discernibles, lo que habitualmente se debe a algún tipo de bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado. El bloqueo cardíaco de primer grado es simplemente la prolongación del tiempo de conducción, el intervalo QR prolongado, mayor de 0.20 segundos. También puede haber un PR, un tiempo de conducción acortado, un PR menor a 0.12 segundos, y también podemos encontrar alteraciones más específicas como la fibrilación auricular, que se puede acompañar o no de alteraciones también de la frecuencia cardíaca, es decir, con una respuesta ventricular rápida o con una respuesta ventricular normal. Y luego tenemos que buscar también la posibilidad de que estén, por lo tanto, presentes no solo alteraciones de la frecuencia y del ritmo, sino que eventualmente ambas. Tenemos que pensar también, especialmente en los casos de pacientes con síndrome coronario agudo, con patología cardíaca de base, miocardiopatías y otras, en la posibilidad de que desarrollen lo que se conoce como disritmias letales, es decir, aquellas disritmias en que se detiene la actividad eléctrica cardíaca por completo y por lo tanto no hay débito cardíaco y por lo tanto no hay perfusión. Y estas sabemos que son básicamente la fibrilación ventricular en su fase gruesa y en su fase fina, y que es seguida posteriormente de la asistolía, que es la prolongación en el tiempo, habitualmente más allá de 10 minutos, de la fibrilación ventricular. Y luego están las que se conocen como actividad eléctrica sin pulso, que es toda actividad eléctrica cardíaca que no vaya acompañada de perfusión, es decir, de débito cardíaco suficiente como para perfundir los órganos de la economía. Hay que recordar que es importante el conocimiento de todos estos parámetros porque son los que permiten estimar y determinan a su vez el débito cardíaco. Y este débito cardíaco está condicionado por el producto entre la frecuencia cardíaca y el volumen eyectivo sistólico. El volumen eyectivo sistólico a su vez depende de la contractibilidad del miocardio, de la precarga y todos los factores que la condicionan, y de la poscarga y todos los factores que la determinan. Entonces, resumiendo, tomamos el electro y buscamos ondas P para determinar el origen, vemos la distancia entre los complejos QRS para establecer la regularidad, determinamos la frecuencia por cualquiera de los métodos que conocemos y luego buscamos la orientación del eje eléctrico estableciendo la positividad o negatividad del QRS en D1 y ABF, eventualmente cuando hay discrepancia mirando D2. Y vemos los tiempos de conducción PR, QRS y QT. Y luego la búsqueda de signos de alguna evidencia de síndrome coronario agudo, como isquemia, injuria o necrosis, o la presencia de alteraciones del ritmo, como alteraciones en la frecuencia, alteraciones propiamente tales del ritmo, o la presencia de ambas cosas. Eso en términos generales permite construir el informe de la interpretación del electrocardiograma. Hasta la próxima.